A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Mi nombre es José Luis. Tengo 42 años y durante casi 8 largos años trabajé en el tiradero municipal en Santa Catarina. La gente cree que lo peor de ese lugar es el olor, las ratas o la suciedad, pero quienes hemos trabajado ahí de noche sabemos que hay algo más, algo que no se va cuando las máquinas se apagan. Mis turnos nocturnos empezaban a la 1 de la madrugada. A esa hora, el tiradero parece una ciudad muerta. Montañas de basura, luces amarillas parpadeando todo el tiempo y el sonido constante de los camiones descargando. La primera vez que sentí miedo fue una madrugada de noviembre cuando el frío se metía hasta los huesos y la neblina hacía que todo se viera muy borroso. Estaba separando desechos cerca del área donde tiran basura hospitalaria y de pronto vi a un hombre parado entre los montones de bolsas negras. Pensé que era un indigente, algo común por ahí, porque muchos se metían a buscar comida o cosas para vender. Le grité que se retirara, que no podía estar ahí, pero no respondió. Me acerqué unos pasos más y fue entonces cuando sentí un vacío en el estómago. El hombre no tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros, lo suficiente para poder notarlo. Tenía la piel pálida, casi gris. La ropa era desgarrada y muy sucia, como si llevara días enterrado en basura. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban hacia ningún lugar. En ese momento escuché que otro compañero gritó mi nombre desde lejos. Cuando volteé y regresé la vista, el hombre ya no estaba. El lugar estaba completamente iluminado, no había dónde esconderse. Después de eso, las cosas empeoraron mucho. Empecé a ver sombras moviéndose entre la basura, siluetas humanas caminando lentamente, como si no supieran a dónde ir. En el área donde tiraban juguetes viejos, se escuchaban llantos de niños, risas apagadas y pasos pequeños corriendo entre los montones de desechos. Nadie quería trabajar ahí solo. También estaba la mujer del camión quemado. Siempre aparecía cerca de un camión que se incendió hace años, donde fallecieron 2 personas que al parecer murieron atrapadas. Las veías paradas, inmóviles, mirando el metal retorcido como si siguiera esperando por ayuda. Los trabajadores más viejos me dijeron la verdad. Muchos pepenadores murieron aplastados por los camiones, otros intoxicados, otros quemados, y nunca nadie había hecho algo por ellos. Después de un tiempo renuncié una noche que vi a un niño mirarme fijamente y decirme con voz tranquila: aquí vivimos nosotros. Ahora no vuelvo a pasar cerca de ese lugar cuando cae la noche. La verdad es que me da mucho miedo. Mi nombre es Mariana y durante casi un año trabajé en una dulcería de un cine muy antiguo, ubicado en Toluca, a unas calles de Los Portales. Era uno de esos cines que todavía conservan alfombras gruesas, paredes altas y un olor constante a palomitas mezclado con humedad y polvo viejo. De día el lugar era tranquilo, incluso bonito, pero por las noches cambiaba por completo. Las bodegas del cine eran enormes, con pasillos largos y mal iluminados que conectaban la dulcería con las salas y la zona de proyección.
Siempre existía la sensación de que alguien te estaba observando, sobre todo cuando el cine quedaba casi vacío en la última función. Yo trabajaba casi siempre en el turno nocturno, así que aprendí a ignorar ruidos extraños, crujidos y sombras que se formaban en las paredes. Una noche entre semana, poco antes de la medianoche, ya no había clientes. Las luces de las salas estaban apagadas y solo quedaban encendidas las de la dulcería. Mientras hacía el corte de caja, levanté la vista y vi a una señora mayor parada frente al mostrador. No escuché la puerta abrirse ni pasos acercándose, solamente estaba ahí. Era una mujer de aspecto antiguo, vestía completamente de negro con un abrigo largo que parecía de otra época. Llevaba un bolso muy viejo, de esos que se usaban hace muchos años, y el cabello lo tenía perfectamente recogido en un chongo. Su rostro era pálido, pero no daba miedo, más bien transmitía una tristeza muy profunda. Con voz normal yo le pregunté, ¿qué va a llevar, señora? Ella no respondió, solo me miró fijamente y después sonrió, una sonrisa muy extraña, como si estuviera recordando algo. Pensé que quizás estaba molesta o que no había escuchado, así que me di la vuelta para preparar unas palomitas. Tardé no más de 10 segundos cuando regresé al mostrador. La señora ya no estaba. Lo primero que hice fue mirar hacia la entrada del cine, pero la puerta seguía cerrada con llave, como debía estar a esa hora. No había ningún ruido, ningún paso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de convencerme que tal vez había entrado alguien del personal y se fue muy rápido. Los días siguientes intenté olvidarlo, aunque la sensación de incomodidad no desaparecía. Una semana después, en otra noche tranquila, estaba limpiando la máquina de refrescos cuando vi algo que me heló la sangre. En el reflejo del vidrio, justo detrás de mí, apareció la misma señora. Estaba parada muy cerca, mirándome fijamente. Pude ver claramente su rostro reflejado, serio y cansado. Sentí un frío muy intenso que me bajó desde la nuca hasta la espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta en pleno invierno. En ese momento, escuché una voz femenina baja y muy clara, justo a mi oído. Aquí esperaba a mi hijo. Solté el trapo y me giré de inmediato, pero no había nadie. El cine estaba completamente vacío. Yo empecé a temblar y tuve que sentarme porque sentía que las piernas no me respondían. Al día siguiente, todavía en shock, le conté lo ocurrido a uno de los proyeccionistas más antiguos del cine. Él se quedó un poco serio y me dijo que no era la primera persona que veía a una mujer así. Me contó que hace varias décadas, una señora falleció de un infarto en la dulcería, esperando a su hijo que había entrado a una función nocturna. El joven nunca salió, nadie supo qué pasó con él y la mujer murió ahí mismo sin recibir ayuda a tiempo. Ahora varios empleados aseguran ver a una señora vestida de negro rondando la dulcería, siempre cerca del mostrador o reflejada en los vidrios como si siguiera esperando. No mucho tiempo después, yo renuncié y hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese lugar, no puedo evitar recordar su sonrisa y preguntarme si algún día esa señora podrá descansar en paz. Me llamo Rogelio y durante un tiempo trabajé como velador de una bodega agrícola en donde almacenaban semillas y fertilizantes, ubicada en las afueras de Atlacomulco, en una zona rodeada completamente de campo. No había casa cerca, solo parcelas, caminos de terracería y cerros que durante la noche quedaban sumidos en una oscuridad total. Al principio, las noches eran muy tranquilas, incluso eran bastante aburridas. Mi rutina consistía en hacer rondines cada hora, revisar que los portones estuvieran cerrados y sentarme en una pequeña caseta con un radio viejo y una linterna. El silencio era tan profundo que a veces
Podía escuchar el viento moviendo los cultivos a lo lejos. Todo cambió después de la segunda semana. Una noche cerca de las 2 de la madrugada, comencé a escuchar algo extraño. Eran risas, como de niños, pero demasiado agudas y rápidas. Pensé que podía tratarse de algún animal o incluso de personas del pueblo que me estaban jugando una broma, pero las risas no venían de un solo lugar. Parecía como si se movieran y vinieran de lugares muy distintos. Después, escuché pasos rápidos alrededor de los costales de semillas, como si alguien corriera descalzo sobre el suelo de tierra. Salí con la linterna, apunté hacia los pasillos de la bodega, pero yo no vi a nadie. Sin embargo, sentí claramente que no estaba solo. Las noches siguientes, los ruidos se repitieron. A veces escuchaba que aventaban pequeñas piedritas contra los costales o contra la lámina del techo, solo para llamar mi atención. Cada vez que volteaba, todo quedaba en silencio. Una madrugada, mientras hacía uno de los rondines, vi algo que me dejó paralizado. Entre las sombras, detrás de unos sacos apilados, algo se movió. Al enfocar con la linterna, alcancé a ver figuras pequeñas, no más altas que un niño de 5 años. Tenían cuerpos delgados, movimientos rápidos y torpes. Algunos llevaban sombreros muy viejos, como de paja, otros parecían cubrirse la cabeza con trapos. Sus ojos brillaban cuando la luz los tocaba, corrían de un lado a otro, se escondían detrás de los costales y volvían a asomarse, como si estuvieran jugando conmigo. Sentí que me observaban y se reían de mí. En ese momento pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero al amanecer noté algo imposible. Mis botas estaban cambiadas de lugar. Una estaba dentro de la bodega y la otra junto a la caseta. Yo estaba seguro de haberlas dejado juntas. Con el paso de los días comenzaron a ocurrir cosas aún más extrañas. Encontraba monedas viejas en lugares donde yo había barrido la noche anterior. Algunas semillas aparecían acomodadas en círculos perfectos, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de ordenarlas con cuidado. Una vez encontré dibujos hechos con tierra, figuras que yo no supe interpretar. Curiosamente, nunca me sentí atacado. Más bien, era como si me estuvieran observando, probando hasta dónde podía soportar. Un día, al comentar lo sucedido en el pueblo, un anciano me llamó. Me dijo en voz baja que esa tierra estaba cargada, que desde hace generaciones se decía que los duendes cuidaban de los campos y las semillas, y que no les gustaba que los humanos se quedaran demasiado tiempo vigilando lo que ellos consideraban suyo. La última noche que trabajé ahí fue la peor y por la cual tuve que renunciar. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras estaba sentado en la caseta, sentí que alguien me observaba fijamente. Levanté la vista y entonces lo vi. Pude distinguir mejor su rostro. Su piel era oscura, arrugada, tenía ojos grandes y brillantes, pero no se movía. Tenía una cara muy simple. Con una voz grave que no parecía venir de un cuerpo tan pequeño, me dijo claramente: "No nos mires más y lárgate de aquí". Sentí un miedo tan profundo que no pude responder. La figura se dio la vuelta y desapareció entre la oscuridad del campo. Al siguiente día yo renuncié sin dar explicaciones. Supe después que nadie duró más de un mes en ese puesto después de mí. Algunos se iban por miedo, otros simplemente ya no regresaban. Yo nunca volví a pasar por esa bodega y hasta hoy, cuando escucho risas de niños en lugares donde no debería haber nadie, recuerdo esa noche y agradezco haber obedecido la advertencia. Hola, me llamo Héctor y soy originario de Querétaro. Lo que me ocurrió una noche cambió por completo mi forma de ver los caminos rurales y las historias que cuentan los abuelos. Aquella noche regresaba solo a casa después de visitar a unos familiares. Para ahorrar tiempo, tomé un camino viejo de terracería, de esos que casi ya no se usan y que atraviesan terrenos baldíos, mezquites
y cercas de alambre oxidado. No había luz alguna, solo la claridad tenue de la luna y el sonido constante de algunos insectos. De pronto, vi una silueta detenida en medio del camino. Era un charro elegantemente vestido, con traje negro impecable, botonadura plateada que brillaba incluso en la oscuridad y un sombrero ancho que le cubría parcialmente el rostro. Estaba montado en un caballo completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la luz. El animal estaba quieto, pero respiraba con fuerza, como si estuviera inquieto. Cuando me acerqué, el charro levantó la cabeza y me habló con una voz grave y calmada. Buenas noches, amigo. ¿Regresas a casa? Yo solo asentí con la cabeza, sin saber por qué sentía un nudo en el estómago. Él sonrió levemente y me dijo que andaba buscando a alguien que lo ayudara con un encargo muy sencillo. Luego agregó algo que me heló la sangre. Si me acompañas un momento, te daré oro suficiente para no volver a preocuparte jamás. No sé por qué acepté. Tal vez fue la curiosidad, tal vez la necesidad, o tal vez algo más fuerte que mi voluntad. Caminamos juntos por varios minutos hasta llegar a un mezquite muy viejo, retorcido, que parecía mucho más antiguo que todo lo que lo rodeaba. En cuanto nos acercamos, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si algo invisible presionara el pecho. Los sonidos del campo desaparecieron y solo se escuchaba el relinchar furioso del caballo que golpeaba el suelo con las patas. El charro bajó del caballo y comenzó a escarbar la tierra con las manos como si no sintiera dolor. Cada palada sacaba un olor húmedo y podrido. Yo observaba en silencio, con el corazón acelerado. De pronto, la tierra cedió. Lo primero que vi fueron monedas antiguas. Estaban muy sucias, cubiertas de barro, pero claramente de oro. Brillaban de una manera antinatural. Mi emoción duró apenas un segundo, porque en las monedas aparecieron calaveras humanas, algunas completas, otras rotas, todas mirando hacia arriba. Yo sentí muchas ganas de vomitar. Entonces el charro se giró lentamente hacia mí. Donde debería estar su rostro no había nada, solo obscuridad y dos ojos envueltos en fuego mirándome fijamente. El calor que desprendía se sentía muy real, quemaba la piel. Con una voz que ya no sonaba humana me gritó, este tesoro está maldito y pertenece a quienes pagaron con su alma. El caballo relinchó con una furia ensordecedora y el suelo comenzó a vibrar. Yo no esperé más. Corrí sin mirar atrás, tropezando, cayendo, escuchando detrás de mí cascos golpeando la tierra y una risa profunda que no voy a olvidar jamás. No sé cuánto tiempo corrí ni cómo llegué a mi casa. A veces sueño con monedas cubiertas de líquido vital, con mezquites retorcidos y con unos ojos de fuego mirándome desde la oscuridad del camino. Cada vez que paso cerca de este lugar, juro que aún puedo escuchar el relinche del caballo negro, esperando a que alguien más acepte la oferta. Mi nombre es Adriana y crecí en Malinalco, un lugar hermoso durante el día, pero que a veces en la noche parece ser muy inquietante. Malinalco no es solo un pueblo turístico, es una tierra antigua cargada de historias prehispánicas, rituales y secretos que la gente prefiere no mencionar en voz alta. Desde que era niña, escuché historias sobre una señora que se llamaba Rufina, una mujer que vivía sola en una casa apartada, casi pegada al cerro. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Algunos decían que ya era una vieja cuando ellos eran niños. Otros aseguraban que no había cambiado en décadas. Nunca se le conoció familia, visitas ni amistades. Vivía en una casa pequeña, de paredes agrietadas, rodeada de hierbas secas y piedras colocadas de manera muy extraña. Los adultos nos decían que no nos acercáramos a ella, que no le habláramos y que si la veíamos, bajáramos la mirada. No es una persona común, al menos eso decían ellos.
Recuerdo que a veces al atardecer se veía una silueta en el cerro, una mujer caminando lentamente, envuelta en un rebozo oscuro, siempre sola, siempre en silencio. Todo comenzó el día en que un bebé desapareció. Fue una noche tranquila. El niño tenía apenas unos meses de nacido. La madre lo acostó como siempre y nadie escuchó llorar ni ruidos extraños. A la mañana siguiente, la cuna estaba vacía. No había señales de forcejeo, puertas forzadas ni huellas. El pueblo entero salió a buscarlo. Casi de inmediato comenzaron los rumores. Algunos vecinos aseguraron haber visto una sombra subir el cerro esa misma noche, cargando algo pequeño. Otros dijeron que desde la casa de doña Rufina se habían visto velas encendidas hasta el amanecer, algo que no era común. La gente empezó a murmurar su nombre con miedo. Días después, varias personas afirmaron haber escuchado gritos provenientes de su casa. No eran gritos normales, eran sonidos largos, muy desgarradores, mezclados con rezos y palabras que nadie entendía. El aire alrededor del cerro se sentía pesado, como si algo malo se estuviera gestando. Se habló de un ritual, de algo antiguo, algo que era prohibido. Las autoridades fueron, pero nunca encontraron pruebas. Doña Rufina los recibió tranquila, sentada frente a su casa como si los estuviera esperando. Ella negó todo. El caso se fue enfriando con el tiempo, pero el miedo nunca desapareció. Pasaron los años. Yo crecí, me fui un tiempo del pueblo y eventualmente regresé ya siendo adulta. Creí que todo había quedado como una historia más para asustar a los niños, pero yo estaba equivocada. Una tarde, poco antes de que el sol se ocultara, decidí caminar cerca del cerro. El cielo comenzó a tornarse naranja y rojo, y el viento soplaba frío, aunque no era de temporada. No se escuchaban aves ni insectos, el silencio era absoluto. Entonces sentí que no estaba sola. Al levantar la vista, ahí estaba. Sobre una de las laderas del cerro, flotando, estaba doña Rufina. No tocaba el suelo. Su cuerpo permanecía rígido, suspendido en el aire. Llevaba el mismo rebozo oscuro de siempre, y en sus brazos cargaba algo envuelto. Era pequeño, demasiado pequeño. Mi cuerpo se paralizó. Su cabeza giró lentamente hasta mirarme directamente. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. No parecían ojos humanos, pero entonces ella sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, llena de una satisfacción que me heló la sangre. En ese momento, el viento se levantó con fuerza y escuché algo parecido a un llanto lejano, como el de un bebé, pero distorsionado. Cerré los ojos por puro instinto y cuando los abrí de nuevo, esta mujer había desaparecido. El cerro volvió a verse normal, silencioso, como si nada hubiera ocurrido, pero yo la había visto. Corrí de regreso al pueblo sin voltear atrás. Esa noche tuve pesadillas, soñé con velas negras, con círculos dibujados en la tierra y con un rebozo que se movía solo. En Malinalco aún hay personas que aseguran ver una figura volando cerca del cerro, especialmente cuando la luna es llena. Otros dicen que algunas noches se escuchan rezos mezclados con llantos o se pueden alcanzar a ver bolas de fuego. Yo no sé qué era doña Rufina exactamente, pero sé que sigue ahí. Mi anécdota será anónima, ya que he recibido muchas burlas a partir de esta. Durante varios años trabajé como chofer nocturno, cubriendo rutas largas y solitarias en la zona de Xochimilco. Siempre había escuchado historias sobre La Llorona, sobre todo relacionadas con los canales, pero como muchos pensaba que solo eran leyendas para asustar, hasta que un día me pasó algo a mí. Aquella madrugada, cerca de las 3 de la mañana, circulaba por una calle angosta que corre paralela a uno de los canales de Xochimilco. No había alumbrado público, solo la luz de mis faros iluminando la neblina. El ambiente estaba completamente en silencio, roto apenas por el motor del vehículo.
De pronto lo escuché, un llanto largo y desgarrador, tan triste que me erizó la piel. No parecía venir de un solo punto, parecía rodearme. Al principio pensé que podía ser una mujer en problemas, quizá alguien que había tenido un accidente. Más adelante, entre la niebla, distinguí una figura vestida de blanco. Caminaba lentamente a la orilla del canal, con la cabeza agachada y el cabello cubriéndole el rostro. Detuve el vehículo a unos metros, dudando, pero el llanto continuaba cada vez más fuerte. Bajé del coche y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer levantó la cabeza. Su rostro era pálido, con ojos hundidos y una expresión de dolor imposible de describir. Con una voz temblorosa, me dijo que había perdido a sus hijos, que necesitaba ayuda para encontrarlos. Sentí una mezcla de miedo y compasión, así que di un paso hacia ella. Esto que hice fue un error. En cuanto estuve lo suficientemente cerca, me jaló del brazo con una fuerza imposible, una fuerza que no correspondía a un cuerpo tan delgado. Sus uñas se enterraron en mi piel mientras gritaba con una voz que ya no parecía humana. Acompáñame. El llanto se transformó en un alarido que hizo vibrar el aire. Sentí que me arrastraba hacia el canal. Se volvió insoportable. Intenté zafarme, grité, pero mis piernas no respondían. En ese instante, un perro comenzó a ladrar con furia desde una casa cercana. Los ladridos rompieron el silencio de golpe. La mujer volteó la cabeza hacia el sonido y su rostro cambió por completo. Su boca se abrió de forma antinatural y sus ojos se oscurecieron. Aproveché ese segundo de distracción y logré soltarme. Caí al suelo y cuando levanté la vista, ella se estaba desvaneciendo entre la niebla, mientras su llanto se alejaba lentamente, como si regresara al agua. Me subí al vehículo temblando y arranqué sin mirar atrás. Esta anécdota se la conté a muchas personas, pero todos se reían de mí. Algunos decían que me quería llevar porque yo era un hombre mujeriego, pero puedo asegurarte que no. Me llamo Efraín y soy originario de Puebla, en la sierra. Aquí desde niños crecemos escuchando historias de nahuales, pero siempre nos dicen que no hablemos mucho de eso, porque nombrarlos es llamar su atención. En el pueblo había un vecino del que todos desconfiaban. Era un hombre callado, de mirada pesada que rara vez salía de día. Vivía solo, en una casa apartada cerca del monte. Los ancianos decían que ese hombre no era normal, que tenía el don, o más bien, la maldición de convertirse en animal. Nadie lo decía abiertamente, pero todos pensaban lo mismo. El señor era un nahual. Yo nunca creí del todo en eso, hasta la noche en que lo vi. Era una noche sin luna, oscura como pocas. Cerca de la medianoche, mis perros comenzaron a gruñir desesperados, no a ladrar, sino a gemir como si tuvieran mucho miedo. Tomé una linterna y salí al patio. El aire estaba pesado y el monte completamente en silencio. Entonces escuché algo muy raro, un soplido grave, lento, demasiado grande para ser un cerdo común. Desde la orilla del camino apareció un cerdo negro enorme, más grande que cualquier animal que yo hubiera visto. Su piel era oscura, casi brillante y caminaba despacio como si supiera que estaba siendo observado. Pero lo que me heló la sangre no fue su tamaño, fueron sus ojos. No eran ojos de animal, eran unos ojos muy extraños que parecían inteligentes, atentos, como si me reconocieran. El cerdo se detuvo frente a mi casa y me miró fijamente durante varios segundos que parecieron eternos. Sentí que algo dentro de mí decía que no debía moverme. El animal dio un par de vueltas alrededor de mi casa, olfateando todo el suelo y dejando marcas profundas con sus pezuñas. Mis perros se escondieron temblando. Yo quise gritar, pero la voz no me salía. Tenía mucho miedo. Antes de irse, el cerdo volvió a mirarme. Sonrió. No sé cómo explicarlo, pero su hocico se curvó de una manera antinatural, como si se estuviera burlando. Luego desapareció entre el monte.
No dormí en toda la noche y al amanecer, el pueblo estaba alterado. Corría el rumor de que el vecino había sido encontrado herido con raspones profundos en el cuerpo, como si hubiera corrido entre piedras y ramas. Decían que apenas podía caminar. Cuando lo vi pasar frente a mi casa, apoyado con un bastón, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Alzó la mirada y me miró directamente a los ojos. Era la misma mirada. No dijo nada, solo siguió caminando lentamente, con una mueca que no supe si era de dolor o de advertencia. Después de esto, aprendí a respetar las historias de los abuelos, porque en la sierra no todo lo que camina en cuatro patas es un animal. Hay miradas que nunca se olvidan, y te juro que he soñado muchas veces con ese animal que pude ver. Gracias por leer mi anécdota. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.